Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, a un evento más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine. Me da mucho gusto verlos otra vez conectados por aquí. Ya es una costumbre desde abril, mayo y ahora empezamos junio con grandes invitados. El día de hoy tengo a un invitado que en poco tiempo le tomamos mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias, Dani. La verdad que sí, que los quiero mucho y estoy muy honrado que me hayan invitado. Muchas gracias. Pues me gustaría, antes de que empezaras, leer tu semblanza. La verdad es que no es corta, pero sí es importante compartirla. Luis Rosano es empresario y líder de opinión. Es chairman y CEO de RPC Injections. Es experto en la industria 4.0 y básicamente él hace productos de manufactura de la más alta calidad para algunos de sus clientes, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW. También hace dispositivos médicos como un corazón artificial externo, operaciones y oficinas en México, Portugal y Alemania. Es cofundador del Centro de Innovación para la Industria del Dato, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Data Science, Blockchain. Es conferencista y consultor internacional, invitado a representar a México en foros multinacionales, internacionales. Ha impartido más de 100 conferencias en español, inglés, alemán, italiano. Luis, la de hoy es en español, por favor. Como la del G20, Roadshow, Feria de Hannover, Foro Regional de Aliados de la UNESCO, Senado de la República, Global Young Leadership Forum, y ha participado en más de 100 misiones de Estado y empresariales. Fue condecorado por el presidente de México con el prestigioso Premio Nacional Exportador por logros en su carrera, también por el gobernador de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa, por Olivia Salomón Bilbaldo, secretaria de Desarrollo Económico de su estado natal, Puebla, también como líder del futuro de México en la Cumbre de Negocios. Fue miembro del Cuarto de Junta, actualmente es miembro del Cuarto de Junta en la renegociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, TEMEC, vicepresidente del Consejo Bilateral de Negocios de México-Alemania, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y es experto también consultado regularmente por medios internacionales como Washington Post, Financiero Bloomberg, ADN 40, Milenio, El Universal, Reuters, por mencionar algunos. El día de hoy, la plática que nos va a tener, nos hace el favor y el honor de proporcionarnos es el propósito de la transformación masiva. Luis, es un honor tenerte aquí, me da muchísimo gusto verte y que nos hagamos un trueque de tu experiencia. Claro que sí, Dani. A ver, voy a mover un poquito acá la cámara porque necesito abrir la presentación. Entonces, denme un segundito. Bueno, mientras pone la presentación, déjenme platicarles que a Luis lo conocimos en las reuniones de negociación del TEMEC. Tuvimos el gusto de compartir algunas cenas, algunas pláticas. Nos compartió mucho de su experiencia y por eso consideramos que era muy importante que él también pudiera compartir con todos ustedes la experiencia como empresario y también la visión que tienen actualmente los empresarios, sobre todo en la industria 4.0.
Y aparte, Luis, también, buenas tardes a todos. La empresa que representa, bueno, fue de las galardonadas, ¿no? Como Premio Nacional de Exportación, y ha participado en diferentes foros en los cuales siempre lo que ha propuesto ha sido esquemas que están relacionados con las mejores prácticas, la tecnología. O sea, siempre está pensando fuera de la caja. Bueno, no está pensando, ya está fuera de la caja. Adelante, Luis. Luis, cuando me contactaron, Dani y Octavio, estaba pues siendo unos grandes técnicos de todo lo que, bueno, en el ámbito en el que nos conocimos y entendiendo un poco ahí el line-up que vi en de los conferencistas amigos de este trueque. Yo pensé, lo digo de verdad con toda honestidad, que todos eran demasiado buenos técnicos como para retar esa parte. No es que no lo sea y no es que no lo estudie, sino simple y sencillamente por la audiencia que íbamos a tener, yo pensé que podríamos hablar de algo, de un concepto y de hacer una provocación a los que nos están viendo y a nuestros amigos de lo que es un propósito de transformación masiva. Es decir, hay varias coyunturas en el mundo tremendas y la verdad es que con todas estas hecatombes económicas de salud, tienen también algunas oportunidades. Entonces, yo les quiero hablar de este concepto que les voy a platicar un poco, y para hablar de él tengo que hacer un poco de historia. Yo nací en Puebla, que es una ciudad conservadora, y que yo sentía que tenía dos grandes amores cuando era niño, ¿no? Que era, por un lado, la cultura y el arte, y por otro lado, las matemáticas. Entonces, fue casi una obviedad que esos dos amores acabaran en la ciencia y la tecnología. Si uno contempla el arte y la cultura como un lugar de creatividad y las matemáticas como un lugar de precisión, pues la ciencia y la tecnología es un lugar de invención, es un lugar de innovación. No son lugares fáciles en un mundo, en el mundo en el que yo me desarrollé como niño y muchos de nosotros, porque eso lo que realmente traía como primera consecuencia era el bullying, ¿no? Y era una necesidad de seguir empujando las cosas a donde uno cree. Y eso te forja como persona para seguir luchando por lo que tú crees que es correcto. No sé si es... Estoy en proceso. Estoy descargando, ya sabes que los enanitos del internet. Sí, el internet está cosas, excelente, ¿no? Está haciendo sus estragos, pero yo creo que ya en unos segundos puedo tener el documento que me enviaste. Sí, lo que quiero decir es pues, que en alguna forma las personas que están del lado creativo son muchas veces, o eran hasta esta sección de la civilización, tomadas como personas soñadoras que estaban siempre, digamos, en una nube. Y yo no lo veo así. Imaginen tener una idea tan abstracta como un cuadro de Kandinsky. Imaginen tener una idea tan abstracta como el poema Muerte sin fin de Gorostiza y llevarla a la realidad, ¿no? O los conciertos de violín de Bach, o lo que ustedes me digan. Entonces, juro que no ahí está, ya se está viendo, Octavio, ya lo estoy viendo. Bueno, si le puedes subir nada más a la segunda página. Eso. Bueno, ahí está un poquito nada más, justo en eso estamos, ¿no? En esa lámina en la que estás, que en la realidad de esos dos amores, o esos tres amores, salieron dos sueños. Uno, en donde pues el amor a la cultura y el arte me llevó a tener el sueño de crear un fondo de inversión para cultura y arte, muy joven, y otro sueño que me llevó a tener una empresa automotriz. Pero ¿cuáles eran? No diría mis propósitos de transformación masiva, pero ¿cuáles eran los sueños altos que teníamos en aquella época cuando estaban formando esos dos proyectos? En el fondo era súper grandilocuente, pero es importante que entiendan que los propósitos de transformación masiva lo son. Deben de ser casi inalcanzables, porque si no cumplen con la definición. Y del lado de la cultura y el arte, queríamos ser un fondo de inversión de cultura y arte que no le sacara la lana, que no
que no pasara por encima a los creadores, sino que fuera un aliado de los creadores, pero que a la vez pudiera darle dinero a los inversionistas y que fuéramos el mejor del mundo dado eso, aunque no fuéramos el más grande. Y del otro lado estaba en una empresa que yo invertí, compré acciones, pero que solo había 5 en el mundo y que era automotriz textil, y decidimos que queríamos por fuerza ser los mejores en el mundo de esos 5. Si me puedes ayudar cambiándole, Octavio. No sé, no está avanzando. Si le puedes a esa. Bueno, el resultado, para hacer una historia corta de los últimos 15 años, es que las 2 empresas lograron esos 2 objetivos. Lo lograron. En una fuimos los mejores del mundo, empezamos operaciones en Europa, y en la otra, de verdad, logramos cosas excepcionales alrededor del mundo del arte. Pero lo más importante que quiero decir ahorita es que esas 2 empresas ya no existen, quebraron. Y que, no sé, así como en mi mente y en mi corazón todavía sigo muy enojado por haberlas perdido, y hay muchas personas que dicen que fue por perseguir esos sueños, por cancelar la idea de hacerlo como se debía, por cancelar la idea de que las inversiones tienen una corrida financiera, hay que traerlas a valor presente neto, y que las mías nunca daban. Y siempre yo decía, pero no importa, porque si vamos por eso después en la siguiente, van a confiar más en nosotros y así. Sí lo logramos y estoy más que orgulloso de mi equipo, pero la verdad es que quebraron. Y no voy a hablar en este momento de si tiene que ver o no, porque para el punto que quiero hacer es importante saber que quebraron. Lo lograron, pero quebraron. Y ese quiebre me llevó a peores cosas que no tener dinero, sino de ver muchísimo dinero. Entonces, a veces las cosas grandilocuentes te hacen perder también el piso de lo que debes hacer, pero también hay una pregunta fundamental, no solamente como empresario, sino como profesionista y como ser humano. ¿Qué quieres hacer? No, a mí me da mucha envidia de repente porque últimamente y por razones muy personales he tenido que dedicarle más tiempo al trabajo, pero de repente veo las fotos y los videos ahí de Dani y Octavio siempre haciéndoles todas estas cosas maravillosas a sus hijos y yo siempre lo he intentado hacer, pero por cuestiones que ahorita no voy a comentar, he tenido que trabajar por 10 veces en estos momentos y creo que esos grandes propósitos no corresponden a grandes empresas nada más, sino corresponden a qué tipo de vida quiero llevar yo. ¿Sí le puedes adelantar una, Octavio? Por fortuna, antes de que quebrara esto, sobre todo la industrial, volvimos a plantearnos debiendo dinero, con operaciones caídas en todo el mundo, no sabiendo ni cómo íbamos a pagar, ya déjate nuestros sueldos, sino el de los demás, los proveedores. Nos propusimos abrir una empresa de ingeniería, de manufactura de moldes, de inyección de plástico, además que fuera así, ¿no? Que fuera la mejor de México, que fuera un estupendo aliado, que fuera un Tier 2 que en México, como el Tier 2 por excelencia, que es la espina dorsal en las economías europeas, en Estados Unidos, lo que soporta a las grandes empresas, que según nosotros en México no existe, es casi nulo, pues con toda la presión que teníamos de a punto de dejar de existir, literalmente decidimos que ese era nuestro sueño, que íbamos a ser la empresa más técnica que pudieran ver y bueno, evidentemente puede ser que lleguemos a ese sueño o puede ser que volvemos a quebrar, pero una cosa que es cierta, si me ayudas con una página más, mi querido Octavio, es que pues se nos ha ido reconociendo, o sea, increíblemente hemos pagado prácticamente la deuda que teníamos, estamos condecorados con el Premio Nacional de Exportación, con algunas cosas de las que dijeron, hemos estado siendo consultados, pero ya no hacen eso, sino específicamente empezar a hacer una referencia en la industria del plástico, aunque somos chiquitines a comparación de los monstruos que hay. O sea, no es de humildad, es una realidad que nosotros, habiendo pasado lo mismo con las otras empresas, quedamos en la calle. Entonces, nos hemos preguntado muchas veces si el hecho de tener esos sueños altos y ese propósito de transformación masiva hace que en alguna forma caminen otras cosas que van pasando en el día a día. Entonces, si le puedes cambiar, Octavio, por favor. Hay cosas que pasan de repente y que hacen que uno vuelva a retomar y a pensar en las cosas grandes e importantes. Hace no tanto tiempo bajó una persona de su escalera eléctrica a decir que, bueno, pues que los mexicanos eran violadores, que su país había sido descuartizado prácticamente por nosotros y nuestros compatriotas, y empezó una carrera tremenda y una
híjole, es que los que no estuvieron ahí, porque yo sé que muchos de los que nos están viendo estuvieron, no pueden comprender, no sé si la desesperación, no sé si el temor de lo que venía para 120 millones de mexicanos, la responsabilidad para los verdaderos, bueno, no quería que no lo seamos, pero digamos para los que por ley son los negociadores en el gobierno. Yo me acuerdo que les decía, qué extraña cosa lo que está sucediendo con el tratado, porque básicamente la metáfora religiosa sería como si hubiera llegado un nuevo, digamos, papa, pensando en el presidente de Estados Unidos, a pedirle a su fuerza de evangelización del Tratado de Libre Comercio que negara la existencia de los dioses del libre comercio y los apóstoles del libre comercio, pero aparte que convenciera a la segunda fuerza evangelizadora, que es México definitivamente, pero sin estar convencidos ellos. Entonces, primero hasta nos daban lástima los pobres negociadores del otro lado, porque nos comentaban nuestros amigos del gobierno mexicano, decían, es que estos cuates, pues, pobres porque los acaban de poner una tarea imposible en la que no creen. Creo que la parte más terrorífica desde mi punto de vista fue cuando empezamos a ver que a pesar de todo eran una maquinaria al servicio de un objetivo y de un país y que utilizaban sus mejores conocimientos para empujar una idea tan terrible como la que estaba empujando Donald Trump. Digo, no los estoy comparando, pero evidentemente puedes llegar a casos extremos y absurdos como los burócratas nazis, ¿no? Que decían, bueno, yo no mataba a nadie, a mí nomás me pedían que funcionaran estas cosas burocráticas y me sentí en algún momento atrapado ahí. Y no voy a hablar de todo este proceso que tan elocuentemente ya han hablado otros antes de mí en hagamos un trueque y que lo van a seguir haciendo, pero sí quiero hablar de un momento fundamental que me hizo volver a pensar en el propósito de transformación masiva. Y ese momento fundamental es cuando, analizando algunos de los capítulos, desde mi punto de vista, veo una brecha perversísima, tejida bien finamente con algunos pequeños renglones y líneas en los capítulos de compras de gobierno, en los capítulos de comercio digital, o sea, cuando estábamos formando todo eso, según yo, tengo un momento de eureka y veo esto y me asustó mucho, ¿no? Me asustó mucho y empiezo a investigar lo que había sido esta falla en los sistemas, en una puerta trasera que tenía Microsoft, la cual no avisa que la tiene la NSA, la agencia, digamos, de potencia digital americana y de espionaje, lo descubre también, pero no lo avisa, y entonces tenemos un evento en donde todo el mundo, desde los hospitales, los récords de los enfermos en los hospitales británicos, los sistemas de relaciones exteriores rusos, en fin, todo el mundo queda atacado y queda débil ante este ataque. Entonces, en ese momento de un poco de desesperación, porque ni me tocaba ni era en lo que realmente estaba, sí en una de las reuniones en Canadá lo menciono y ahí se recordarán que el secretario Guajardo dice, a ver, pásame esto y todo el mundo ahí como que sospechosamente así de ¿qué le pasa si no tiene nada que ver? La verdad es que no voy a tampoco despepitar lo que sucedió, pero hice una investigación muy dura que entregué directamente al secretario y que, si bien no era que descubrí el hilo negro de las cosas, sí quiero decir que para asegurarme que había sucedido, si le puedes cambiar al slide, Octavio, hice una cena digna de House of Cards ahí en lugar desconocido, con amigos del circuito de inteligencia y contrainteligencia mexicano al más alto nivel. Y me dijeron en qué estaba bien, en qué estaba mal, pero sobre todo, al final de la cena, para mí hay un antes y un después, porque me recomendaron algo que a lo mejor les va a parecer muy bobo, pero cuando acabó todo esto me dijo uno de ellos, alguien del CISEN, me dijo, oye, Luis, ¿tú ya viste la serie Black Mirror? Y le dije, no, bueno, he escuchado de ella, pero no la he visto. Y además no siento que la quiera ver porque me voy a preocupar demasiado. Y ese sábado que fue la cena, me dicen que tengo que ver la serie y pasa muy bien el position paper que dimos y todo. Y cuando la veo, solo vi un capítulo que es el primero y que es una especie de chantaje que le hacen al primer ministro británico y que para salvar a alguien de la familia real tiene que hacer un acto indescriptible y que no voy a nombrar aquí. Pero realmente me hizo pensar en los peligros de la era digital en la que estamos. Es decir, a pesar de ser un entusiasta de la tecnología, sí empieza un antes y un después, porque
en el momento que lo veo me encuentro bastante sensible por el asunto que estábamos viendo y que creo que al final se resolvió facilísimo, digamos, en términos del tratado, con algunas líneas de lo que debe ser y lo que no debe ser. No fue ni siquiera tan trascendental, pero literalmente ese domingo me levanté, fui a mi oficina que queda bastante cerca de mi casa y empecé, el plan que tenía 10 años lo destruí por completo. No, dije, no, yo no quiero que llegue esta era y sentirme que no aporté, pero también sentirme indefenso ante estas cosas. Entonces, si le puedes avanzar una más, Octavio. El plan era tan burdo como la gráfica que están viendo ahí, que es increíblemente sencilla, ¿no? Es una línea del tiempo, donde proponía 10 años yo, y una línea en el impacto. Y decía, pero ¿cómo si somos unos molderos, si somos unos plastiqueros? O sea, ¿cómo vamos a andar la cuarta revolución industrial? Pero ¿cómo voy a llegar al punto en el que vamos a estar haciendo cosas con inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a entender, no solo nuestros procesos, sino qué vamos a estar haciendo? Pero 10 años se me hizo un tiempo terriblemente largo y pasmoso y no sentí que fuera un buen plan, pero bueno, de todas maneras era el plan que había. Tampoco podía inventar que iba a saber más de lo que iba a saber. Y bueno, diseñé un plan bastante tonto que decía, bueno, ahora voy a hacer una empresa de industria 4.0 y ahora después voy a tratar de representar un fondo de inversión de startups para que cuando vea una buena, porque yo no tengo una idea genial, voy a tratar de meterme con ellos y hacerme útil y así un día voy a llegar a tener digamos, esa capacidad de estar inserto en ese mundo, de no estar indefenso ante esas cosas y sobre todo de dejar algo a la humanidad. Entonces, lo peor de todo es que cuando hablo con mi equipo me siguen dando cuerda y todo el mundo andamos pensando en estas cosas, pero bueno, era un plan bastante burdo, pero un plan al que nos queríamos, digamos, someter. Si le puedes adelantar un, Octavio. ¿Qué es esto del propósito de transformación masiva? O sea, ¿qué es en la realidad? Porque yo les estaba hablando de sueños altos, pero no necesariamente son propósitos de transformación masiva. Y eso es algo que quiero hacer una división muy, muy importante. Bueno, quien lo propone es Salim Ismail. No voy a hablar de él porque es todo un personaje, pero sí les quiero decir que lo que hizo él fue analizar 100 empresas que lo habían logrado transformar al mundo y 100 que no. Y lo que tenían en común las 100 que sí es que tenían un propósito de transformación masiva. Se habían propuesto algo gigantesco y aunque muchos tenían historias de falla previamente, todas tenían esa cosa en común. Se la compraron, se la creían, había una megalomanía en la gente que estaba ahí, qué sé yo, ¿no? Pero les quiero poner ejemplos más o menos de lo que sí es un propósito de transformación masiva. Ahí están hasta arriba a la izquierda las empresas de Elon Musk. SolarCity no dijo quiero tener un cacho de mercado, no dijo quiero hacer muy buena tecnología para agarrar el sol, sino inicialmente dijeron que eran los pioneros en el futuro de la energía. Y evidentemente cambiaron al mundo. Ellos fueron los que cambiaron al mundo. O había muchos que lo habían intentado, pero ellos rompieron el techo de cristal para entender lo benéfico económicamente que podía ser, con esquemas como tú dame el techo de tu organización, yo voy a poner todos los paneles solares, te voy a dar energía gratis, pero tú me das la que sobra, ¿no? Tesla simple y sencillamente dice que van a ser los pioneros del futuro de los automóviles. Y creía los 50 años que pensábamos que le quedaban a esta industria como tal, ya no, y él fue, no voy a hacer el caso por él, pero bueno, está muy documentado y en fin. Y SpaceX, que ha sido noticia últimamente, pues era el pionero en el futuro de los viajes. Pero si tú ves, por ejemplo, el de Google, es organizar la información del mundo. Por favor, imaginen nada más eso. Es terriblemente difícil, terriblemente impensable, y aún así lo hacen. En fin, Singularity University, ¿no? Impactar positivamente a 1 billón de personas. No 1 millón, no miles, no un chorro, sino 1 billón de personas. Entonces, sí quiero dejar claro que cuando alguien se propone hacer y a escribir su propósito de transformación masiva, hay muchas técnicas para hacerlo, pero si no es terriblemente grande y si el impacto no es para muchas personas, entonces no tienes un MTP, no lo estás logrando, ¿no?
Y aquí hay ejemplos de qué sí es y qué no es. Por ejemplo, dice que debe ser muy emocional, pero debe ser creíble, pero debe ser simple, debe de reemplazar como estas cosas de misión y las visiones, sino algo mucho más grande, debe haber una guía y debe ser transformativo, ¿no? ¿Y qué no es? Pues que no se trata nada más de tu organización. Y no se trata nada más de ti, no se trata nada más de un eslogan. Y con sinceridad les digo que es evidente que en las empresas anteriores que les platicaba nuestro grupo, aunque tenían sueños altos, no eran propósitos de transformación masiva. Eran sueños grandes y locuras de 1 y de 2 y de 3 y de un equipo que las cree. Pero en la realidad, querer hacer algo en esas ligas es, sin duda alguna, querer transformar al mundo. Y eso es lo valioso de todo esto. No digo que siempre se logre. Es muy probable que en el intento puedas destruir tus iniciativas, destruir tu organización. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Destruir tu vida, no lo sé, pero literalmente es algo que debe de pensarse en esa liga. Cualquiera que lo quiera hacer personalmente o en sus negocios o en sus organizaciones donde trabajan, debe de pensar así de grande. ¿Podemos avanzar una más, Octavio? Esta es la cuestión, ¿no? Si fueron, o sea, en los proyectos que nosotros hicimos, ¿fueron realmente propósitos de transformación masiva? Y yo creo que no. Yo creo que alcanzamos cosas muy padres y que de las cuales nos sentimos orgullosos, pero evidentemente no lo son. O sea, eran deseos, claramente ambición. Nosotros tenemos organizaciones donde tenemos siempre más de 50% mujeres, pago igualitario entre hombres y mujeres por actividades iguales, 85% de jóvenes que tienen su primera oportunidad, el que hace la logística para todas estas empresas, para que entregamos cosas para el Maseratis y Rolls Royce y no sé qué, se llama Mario y es alguien que trabajaba para mí, era un obrero que no tiene la secundaria acabada. O sea, sí nos lo creemos y sí estamos orgullosos, pero no son propósitos de transformación masiva. Hemos querido transformar nuestra pequeña realidad, nuestro equipo, lo que quieran. Entonces, pues, cuando se nos vino la coyuntura de todo esto, si podemos avanzar una más, literalmente llegó por primera vez algo que sí nos hace sentir que estamos en camino de un propósito de transformación masiva. Hicimos una aplicación y tenemos una coinversión en este momento, ya fondeada, con la Secretaría de Economía Federal del Fondo ProSoft. Y básicamente nuestra intención al hacerlo es crear un centro de innovación, se llaman centros de innovación industrial, aunque estamos repitiendo palabras, y es para la industria del dato para autopartes. Y lo que quiere hacer es conectar y estudiar la cadena de valor automotriz, evidentemente, a través de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning. Así conectar a todos y que toda la información se comparta. Pero literalmente donde viene la grandilocuencia de nuestro propósito es que lo que creemos, los que formamos el consorcio, que podemos ser un ejemplo mundial. O sea, que cambiar esto en México podría sentar un ejemplo para cambiar cómo se hace mundialmente y que por las coyunturas que se viven acá, es decir, ¿en qué vamos? Bueno, nos estamos enfrentando con cosas terriblemente difíciles, no vamos ni en el principio de ese propósito. Pero por lo menos, por primera vez, en nuestras es algo que es mucho más grande que nosotros. Así de sencillo. Y que puede tener un impacto para tanta gente. Por ejemplo, vamos a empezar con los talleres mecánicos. Imagínense cuando estamos hablando de las armadoras y de la coyuntura de que no podemos arrancar. ¿Por qué los talleres mecánicos? Porque si no les damos las herramientas van a desaparecer.
Porque si no entran a utilizar inteligencia artificial en cómo piden sus piezas, aunque no sepan cómo utilizarlas, si no los conectamos, van a desaparecer. Entonces, parte de nuestro propósito es impactar a todos ellos. Y bueno, otro día les platico más de esto, pero es un poquito una historia que aparenta, o a lo mejor no sé si nos hemos sobrevendido, mucho éxito, y en la realidad viene de fracasos espantosos. Y no es esta cosa de sí, ¿por qué los emprendedores fracasan? Sino simple y sencillamente es horrible. Pasa y no me da orgullo decirlo. Pero literalmente la pregunta fue, ¿pero nos morimos intentando ser los mejores en los que hacíamos? Sí. ¿Y estamos listos para morir esta vez por un propósito de transformación masiva? También. ¿Podemos avanzar una más? Literalmente cuando inició todo esto, obviamente esa cosita ahí peluda que se ve es el COVID, ¿no? Es la imagen que se ha popularizado del virus. Y al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, hubo 2 eventos en mi vida que están catalizando los propósitos de nuestras iniciativas, y uno claramente como este webinar, como este esfuerzo tan grande que están haciendo, es por el COVID. Es porque nos ha demostrado las grandes virtudes de la era digital, pero nos ha mostrado las debilidades del sistema de salud. Y así me puedo seguir con muchas más cosas. Pero por desgracia y no por esa misma razón, pues he tenido el peor evento de mi vida, porque justamente el mismo día que arrancó la crisis en México, un día antes falleció mi papá. Y ha llegado un momento de reflexión en mi vida de si lo que estoy haciendo vale la pena, de si las cosas que estoy haciendo por las personas que dependen de mis decisiones y las de mis socios valen la pena, de si todo el tiempo que no estoy con mis hijas, con mi esposa y mi familia y mis amigos vale la pena. Si podemos avanzar una más. Sin hacer mucha historia, cuando empezó a suceder todo esto, nos subimos en una carrera, primero terrible, donde todos los negocios y todos los empleos que teníamos estaban en riesgo, pero por el otro lado, una carrera enorme por la impotencia que sentíamos de decir, oye, hay gente que se va a morir, hay gente que se va a morir porque no tiene un ventilador. O sea, si te mueres por algo que no existe, está bien, pero por una máquina que ya existe, porque no la preparamos, porque, o sea, ¿cómo es posible que la potencia industrial del mundo completa no pueda hacer? Y nos pusimos un propósito de transformación masiva por primera vez, que era cambiar esa realidad. O sea, luchar porque eso no sucediera, luchar porque si eres pobre, por si no tienes dinero, por si no tienes acceso a la salud, por si vienes de un país que es menos rico que otros, sea África contra Latinoamérica, sea Latinoamérica contra Europa o Estados Unidos. Y de una forma desgarradora, un equipo multidisciplinario en varios lugares del mundo, empezamos una carrera por tratar de crear un ventilador de terapia intensiva que no costara ni 30 ni 50 mil dólares, sino que costara $1,000. Y el costo no era importante por el costo en sí mismo. El costo era importante por lograr algo de ingeniería pura, algo que empujara la ciencia una micra más. Y lateralmente hicimos otro equipo que estaba buscando hacer un doctor de bolsillo. Algo, que no les puedo decir qué es, hasta que lo liberemos, que tenía la capacidad sensorialmente de tener muchas mediciones y de que, evidentemente, mandándolo hacia tu dispositivo móvil, se pudiera ingresar a un lago de datos que íbamos a cruzar con, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay mucha gente, en los países se muere más gente en los ventiladores que en otros. Y eso es porque para usar bien un ventilador todavía hay doctores que están entrenados para hacer unas ciertas ecuaciones e ir midiendo la capacidad de alvear que tienes y cómo deben irlos usando. Entre menos saben, más gente se muere. En Suecia se ha muerto mucho menos gente de cada 100 que entran a terapia intensiva con
con un respirador. Entonces lo que queríamos era crear algoritmos tales que se pudieran cruzar con esa base de datos y que pudieran decirnos mejor cómo reaccionar. Entonces, si puedes avanzar una más, Octavio. Literalmente decidimos crear un propósito de transformación masiva. Y nuestro propósito de transformación masiva es que ni una sola persona en el mundo debe morir por falta de tecnología que ya existe o porque no tiene dinero. Pero de manera muy personal, había un propósito de transformación masiva más, no sé si más grande, pero más profundo, al menos para mí y para la gente que estaba a mi alrededor, que era prevenir que la gente sintiera el dolor que yo, mis socios, nuestros amigos y nuestra familia estaba sintiendo, porque no estaba mi papá con nosotros. Evidentemente no queremos sustituir ni la vida, ni para los que tienen alguna creencia, o sea, nadie está queriendo convertirse en un dios del Olimpo, pero simple y sencillamente nuestro mantra era: sabemos que un día nos vamos a morir, pero hoy no. No puede ser por eso. No puede ser por eso. Y tener un propósito de transformación masiva no te hace lograrlo. Y me siento un poco frustrado de que estamos al 95%, yo diría, del ventilador, no de $1,000, pero sí de 4,000. Y eso significa muchas veces menos que los otros, con algoritmos que pueden leer y recalcularse en sí mismos para que no haya doctores que tengan que estar entrenados. El doctor de bolsillo en sus fases también está ahí, pero se nos está acabando la pandemia y no estamos ayudando a nadie. No hemos sido capaces de ayudar a alguien a que no sientan ese dolor, no hemos sido capaces de ayudar a nadie para que no se muera por falta de esa tecnología, pero seguimos intentando con una voracidad, con un ahínco tremendo, porque cada vez que se nos cae algo, cada vez que nos sale, todos nada más tenemos que regresar a una sola frase. Unos la creíamos desde el principio, pero otros la hemos ido creyendo, ¿no? Entonces, si podemos avanzar una más. Literalmente, no voy a aprender mucho acá, pero simple y sencillamente, ante la partida de mi papá, tuvimos que hacer una reingeniería, y en este momento casi todas de por sí eran mías, pero se están llevando, hay casi 12 empresas que tienen que subsistir, y que, como todos los que estamos emprendiendo y al frente de empresas en este momento, sabemos que no nos alcanza el dinero para pagar, que no hemos tenido la capacidad, aunque éramos sanas y con ventas, todas tenían deudas como cualquier empresa sana, y literalmente pues nos encontramos en el borde, en el precipicio de que mueran, ¿no? De que mueran, porque no había forma, y porque además tomé una decisión en la que nadie se iba de ninguna de las empresas, todos se iban a sus casas y a nadie se le iba a bajar el sueldo. Esa fue una decisión. Entonces, evidentemente estamos en el peligro terrible de que, pues, a lo mejor en 10 años tenga que contar una historia de una nueva empresa y decir: ¿qué creen? También logramos, sí, darle el empleo a la gente mientras el primer momento, pero también nos morimos en el intento. Pero lo que sí estamos seguros en nuestra organización es que no soy yo. Si fuera yo el único que creyera esto, sería imposible llevarlo a cabo. Octavio. Aquí estamos. La gran pregunta que nos hacíamos es, o yo creo que deberían de hacer todos los que nos están escuchando, es si mientras estábamos en esta cosa loca, dolidos, asustados, estábamos, digamos, en la lucha de nuestro propósito de transformación masiva, se nos olvidó hacer el trabajo. Nunca. Y es que esa es la parte más importante de esto. Extrañamente, tener ese propósito te empuja todos los días a que tienes que sacar adelante la realidad, a que todos los días tiene que ser. Y por lo menos en Blue Quark, que es la empresa de inyección de plástico, en esas mismas 9 semanas conseguimos contratos con un Tier 1 alemán para BMW, con otro Tier 1 alemán para Mazda. Hicimos una careta que nos ha salvado la vida, aunque la hemos vendido en 20 pesos. Es literalmente la careta más barata del mercado, se hacen en la empresa.
pero no lo hemos logrado. O sea, literalmente las empresas siguen en peligro como todas las empresas o la enorme mayoría de las empresas en México y en otros lugares del mundo. Pero lo que quiero dejar, digamos, en esta sección es que tener el propósito de transformación masiva no solo no te previene de estar con los pies en la tierra, es que la única forma de llegar a él es sacar adelante cada día esas nóminas que tienes que sacar, esos asuntos que tienes que atender, estas nuevas reglas del Telecán que tienes que aprender para poder exportar debidamente. ¿Podemos avanzar una más? Y aquí es donde llega una etapa de reflexión que no necesariamente la van a tener por lo que yo estoy platicando, pero que se las quiero proponer y los quiero provocar, que es, ustedes son personas que conozco, algunos de los que están aquí, que son, no sé si me estoy excediendo en decir lo que voy a decir, pero son unos genios y son unos sabios de sus temas. Sabios así, o sea, alcance ese punto porque los nerds podemos reconocer enfrente a otros nerds. Entonces, mi pregunta es, ¿se han planteado tener un propósito de transformación masiva? Estos genios, estos sabios del comercio internacional, estos eruditos de las aduanas, estas personas de las negociaciones internacionales, o sea, ¿cuál sería, así nada más para ponerle una hoja, cuál sería el propósito de transformación pasiva que tendrían para México? Se le puede criticar todo lo que quieran al presidente, pero de que tiene un propósito de ese tamaño, lo logre o no, pues lo puso ahí. A lo mejor no es el tuyo o no es el del de junto, pero se han planteado cuál debería ser el propósito de transformación masiva de México. Si estuvieran al frente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el del tratado? ¿Cuál sería el del tratado? O sea, todas las noches que nos desveló durante meses, semanas, principalmente, la verdad, los que estaban hasta el frente de la negociación, tanto en la administración pasada como ahora, ¿cuál es el propósito de transformación masiva para el TEMEC si dependiera solo de ustedes? ¿Cuál para el comercio internacional que se está destruyendo? O sea, lo que ha estado pasando con la Organización Mundial del Comercio es, francamente, no entra en mi cabeza hacia dónde va el mundo, ¿no? Pero ¿cuál si eres un abogado? ¿Cuál si eres un economista? O sea, ¿por qué no te lo permitirías? ¿Por qué a los que están ahorita escuchándome diciendo, ay, qué flojeras y esto? O sea, ¿para qué, no? Ni estoy perdiendo mi tiempo escuchando a este cuate. Pero ¿por qué ustedes no? O sea, no me lo estoy proponiendo a mí. O sea, yo se lo estoy proponiendo a ustedes. ¿Cuál sería el propósito de transformación masiva para sus empresas? No el de su empresa, no cómo cambian su empresa, sino cómo su empresa puede cambiar la realidad del mundo. Cómo su profesión, cómo su posición en grandes empresas o en pequeñas empresas, cómo podrían, o sea, ¿qué les cuesta escribirlo? ¿Qué les cuesta decir yo voy a hacer esto? No cuesta nada. ¿Podemos avanzar una más? Al final del día, las empresas normales, las personas, digamos, no normales, sino de la era pasada, antes de que viniera toda esta transformación digital, estábamos midiendo los impactos inmediatos, cuántos empleos doy, cuál es mi retorno de la inversión, pero creo que a lo largo del tiempo el impacto de una gráfica tan simple como la que he propuesto antes es que están los inmediatos y están los propósitos de transformación masiva, y que no es uno u otro, sino son los dos. Es más, uno, los normales, sino los que siempre habíamos medido las empresas, los tenemos que hacer, pero eso no es uno u otro, sino son los dos. ¿Podemos avanzar uno más? Y entonces aquí es donde porque esto es lo más, yo diría, provocador o lo más retador de lo que les debe importar a los que se han tomado el tiempo de escucharme estos minutos. O sea, ¿realmente es una opción tener un propósito de transformación masiva? ¿O las empresas que no lo tengan simple y sencillamente van a desaparecer? O sea, es una opción decir, a partir de ahora solo vamos a hacer home office, aunque sea dificilísimo. O sea, porque así es, porque a lo mejor mi competencia lo hace. O sea, ¿es una cuestión solo de empresas o es una cuestión de profesionistas? O sea, yo creo que lo verdaderamente retador aquí es eso. ¿Podemos avanzar una más? Quiero regresar a Elon Musk porque obviamente pues, todos los que quisiéramos soñar que estamos verdaderamente lejos de él, pues, pero es el gran ejemplo de esto.
Y si les parecía grandilocuente su propósito de transformación masiva de sus empresas, que lo puse ahí, él tiene uno personal, así como para mí estaba simple y sencillamente prevenir de dolor a la gente por lo del ventilador, pero en la realidad para la empresa estaba otro. Él tiene uno que en realidad quiere hacer a la raza humana una raza interplanetaria. No más, no menos. ¿Podemos avanzar un poco más? Y a lo mejor me adelanté un poco, pero justo es lo que quiero decir. O sea, muchos de ustedes son estrellas en sus profesiones. Pero es que deberían, o sea, yo los he visto. O sea, vemos unos que hacemos más ahí ruido y lo que sea. Pero yo los he visto, son genios, son expertos, son verdaderos sabios de eso. Es que si ustedes no tienen un propósito de transformación masiva, perdón, pero estamos jodidos porque entonces nadie lo va a tener. O sea, si solo uno de ustedes, pero muchos de ustedes lo tuvieran, en el mismo, en nuestras iniciativas, en lo que están, lo que quieran, está. Entonces, pero les quiero proponer uno que es casi más fácil y que es más rápido, y si quieren yo les doy una lista. Hay empresas, hay personas, algunos más bobos, otros menos bobos, otros con más experiencia, pero hay empresas que ya tienen propósitos de transformación masiva. Gente, ideas, agréguense a una. O sea, ¿qué sería de estas empresas si tuvieran como consejeros a 2 horas al día, 1 o media hora al día, algunos de ustedes? Pero con esas ganas, que no sea nada más porque, bueno, voy a meterme, pero pues voy a decir mi punto de vista. No. Es fácil, o sea, búsquenlas y los van a encontrar, y estoy seguro que va a haber alguna que les llame la atención en lo que ustedes encuentran pero lo interesante de esto es que en la realidad, por ejemplo, el de los ventiladores no lo hice yo. Es un propósito de transformación masiva que hizo alguien con el que ya ni estamos trabajando. Pero le compramos su idea y nos mantenemos en ella. Vamos a avanzar una más. Pues ahí está el primer viaje al espacio de una empresa privada, que es SpaceX. Pasó hace solo unos días. Se hizo, si mal no recuerdo, 6 veces más barato que como lo hacía la NASA. Ya se han acoplado a la estación internacional y van a regresar, porque ustedes pueden poner en Google y en YouTube 2 cohetes regresando como agujas, aterrizando en la Tierra. Si ponen el video, los gritos de emoción, por lo menos de mi parte y de muchas de las personas que están alrededor de mis proyectos, era emocionante, principalmente, por ejemplo, el de mi esposa. Tenía una emoción extraña, propia, imaginando lo que podía hacer la humanidad si se lo proponía. Y podemos pasar a la última. Esto es lo más importante. En la realidad, mis queridos amigos, el mundo va a seguir avanzando a esa velocidad. Y a lo mejor es porque he tenido demasiado cercana la trascendencia de la vida y la muerte, pero sí creo que todos nos debemos de preguntar, porque nadie tiene comprado en su tiempo, que cuando llegue este tiempo para nosotros, para despedirnos, pues nos preguntemos, en mi caso, por ejemplo, ¿qué le voy a dejar a mis hijas? ¿Qué es lo que realmente le voy a dejar al mundo? ¿Qué intenté cambiar aunque no lo logré, no? Y de una manera muy personal les comparto que sí estoy seguro de lo que mi papá me dejó a mí. Y me dejó la capacidad de soñar que las cosas se pueden lograr. Y que hay que luchar por cosas más grandes que uno mismo. Que lo logremos o no, vale la pena vivir así y morir así en su caso. Y que se me va la voz, pero yo siento que su vida sí tuvo un propósito de transformación masiva. O sea, al corte de caja, siento que logró dejar una semilla muy grande en muchos lugares. No llevó a nadie al espacio, no inventó los nuevos coches, pero yo sí quisiera saber que cuando llegue mi tiempo, que tengan esa certeza mis hijas, mi familia, mis amigos como ustedes, de que luché por esas cosas. Y es un mensaje muy personal, pero sabiendo el tipo de audiencia que iba a tener,
el respeto que les tengo a muchos de ustedes, la admiración que les tengo a muchos de ustedes, se me haría terrible que no intentaran algo así. No tiene que ver con la edad. Tiene que ver con las ganas y la intención de siquiera poderlo soñar. Muchas gracias. Luis, pues de nuestra parte te queremos extender un reconocimiento virtual. Les pido aquí apoyo para que me lo pongan. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque. Ok, en este reconocimiento básicamente es TLC Magazine México con Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a Luis Rosano por hacer un trueque en la plática virtual con el tema de propósito de la transformación masiva, el día 3 de junio del 2020. Luis, en verdad fue un placer tenerte aquí, esta plática muy profunda, nos dejaste pensando y recordando y sobre todo eso, ¿no? Reflexionar qué podemos hacer mejor también por nuestro país. Muchísimas gracias, Luis, en verdad. Gracias a todos otra vez por estar aquí. Gracias por acompañarnos todas las tardes. Y esto es Hagamos un Trueque. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.